Señor, por el privilegio de estar aquí, Señor, y poder tratar de dar a conocer lo que has hablado en mi corazón en este tiempo, Señor. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que vayas tú delante y que lo que de pronto yo me equivoque, tú lo corrijas, por favor. Señor, te amo lo que haces, amo, Señor, lo que nos has permitido. Amén. Bueno, siempre después de mucho tiempo, pararse aquí al frente no es tan fácil, ¿cierto? Pero hace poco hablaba yo con una persona que me decía, me dan unos nervios. Y yo me acordaba en los comienzos, hace un tiempo, que alguien me dijo, el día que tú te pares al frente con mucha seguridad es porque has dejado de aprender del Señor. Y le agradezco al Padre esa enseñanza porque es verdad. Es temeroso, porque a veces se hablan cosas ciertas pero fuertes. Y bueno, aquí aprendemos todos, crecemos todos, es la palabra del Señor expuesta, y que el Padre haga en cada uno de nosotros lo que sea necesario que se haga. Amén. En este tiempo el Señor hablaba de tantas cosas, ha dicho tantas cosas, pero ¿de dónde salió lo que hoy quiere entregar? Estábamos en el grupo de intercesión virtual los miércoles a las 6:30 y haciendo una lista de todas las necesidades de oración de la congregación y de los amigos de la congregación y de los conocidos. Todo es enfermedad, falta de trabajo, enfermedad. Yo decía, Padre, ¿qué pasa? Señor, somos tus hijos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo hacemos? Y sencillamente el Señor me recordaba, estamos en guerra, estamos en una batalla, esa no ha dejado de existir nunca, lo que pasa es que se nos olvida. Y en medio de ello el Señor nos mostraba cómo el enemigo está atacando a los hijos de Dios a través de la enfermedad, la miseria y la muerte. Dijimos, Dios mío, y entonces yo decía, Padre, tú tienes la solución. Yo te conozco y como hoy decíamos en la alabanza y en la adoración, tú eres fiel, tú eres bueno, tú nos amas. ¿Qué pasa? Y el Señor me recordó algo que es lo que quiero que hoy miremos un poco y que tratemos de profundizar. Y de verdad les pido al Espíritu Santo que toque nuestros corazones, que nos reargulla, que haya revelación en todo lo que vamos a mirar y todo lo que vamos a ver. Entonces, batallas y guerra, pruebas y victorias. ¿Quiénes no han vivido en este tiempo batallas en su vida? Ha sido un tiempo de mucha batalla, de mucha guerra, de mucha prueba. Y la victoria, en algunas sí, en otras no, en otras estamos esperando. Entonces, en medio de esto, vamos a leer 2 de Timoteo 2:3 en adelante. Y encuentro este texto. ¿A quién le gusta este texto? ¿Lo borramos de la escritura? No puedo. Dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¡Guau! Hay algo que a veces se nos olvida, y es que el Señor no solamente nos reclutó como hijos, como siervos, sino como soldados, porque Él es Jehová de los ejércitos, porque Jesucristo es el guerrero. Y se supone una canción muy linda que cantaron hoy, decía, yo quiero tu carácter en mí. Pues si queremos el carácter de Jesucristo en nosotros, ¿qué tenemos que ser? ¿Cómo? Guerreros, soldados. Entonces, si queremos agradar al Señor, si queremos agradar al general de generales, pues tenemos que aceptar que debemos ser soldados y guerreros. Y algo que me impacta dice, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida. ¿Será que en el cuerpo de Cristo puede haber algún soldado inactivo? Lo hay.
inactivo. Y cuando está inactivo, ¿será que hace parte de todo lo que Dios quiere entregar? Algo que me decía el Señor es que tenemos que saber en dónde estamos y para quién no somos. O somos activos, ¿estamos activos o estamos inactivos? Y esa es una pregunta que solo tú y el Padre pueden decir. En Mateo 10:34 nos dice: no penséis que vine a traer paz a la tierra. Y entonces, ¿qué hacemos con todos esos pasajes de la paz de Shalom? Y yo decía: Padre, se nos olvida que hay una eternidad, se nos olvida que hay un nuevo mundo y se nos olvida que la paz no son las circunstancias que nos rodean, sino Jesucristo en mi corazón. Amén. Confío en ti, Señor. Esté pasando lo que esté pasando, esté ocurriendo lo que esté ocurriendo. Confío en ti, Señor. Amén. Entonces dice: no vine a traer paz sino espada. Verdad, palabra. Los soldados se necesitan para las guerras. Entonces estamos en guerra. Y era algo muy fuerte que me decía el Señor: pues que la guerra no ha terminado. La guerra termina cuando Jesucristo venga. Y hay guerra y después está la victoria. Pero nos acostumbramos al día a día, al momento, y como que se nos olvida quién es el Señor, qué es la vida espiritual, qué ocurre en los cielos. Y nos pasan cosas y ¡ay, esto! Y ahora lo otro. Pero, ¿por qué será que está pasando tanta cosa? Bueno, vamos a ver si logro en el Señor transmitir lo que Dios me habló. Gálatas 15:16 en adelante. Digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Me acuerdo de lo que enseñó el pastor Jorge. Él enseñó espíritu, alma y cuerpo, nos explicó, me imagino que algo de estos textos él los tenía en la escritura, ahorita no me acuerdo, pero dice: andemos en el espíritu, no complazcamos a la carne, pues estos se oponen el uno al otro. No podemos hacer todo lo que deseemos y a veces ahí es donde la embarramos. Sabemos, hemos estudiado, hemos visto que todo lo que yo hago tiene consecuencias. Y no solo consecuencias para mí, sino para las personas que me rodean y para mis hijos y mis generaciones. Entonces podemos estar deseando muchas cosas, pero tratemos de andar en el Espíritu. ¿Amén? ¿Qué es andar en el Espíritu? No es andar levitando. Eso no es así, sino andar con los parámetros del Señor. Algo que me impactaba ahorita mientras orábamos, dale tranquila, mientras orábamos, era que hay algo que a veces nos cuesta trabajo entender, y que es que el reino de los cielos está constituido por sacerdotes reales, y los sacerdotes reales deben ser santos. Santos. Y el Señor dice: sean perfectos como perfecto es tu Padre. Podemos en Cristo, andando en el Espíritu, llegar a ser santos. Porque hay tanta perfección en el reino de los cielos, hay tanta santidad, que no podemos pretender llegar allá, estar con Él, constituir su reino con pecado. Por eso es que el Señor dice, y más adelante lo vamos a ver, que Él nos va a presentar ante el Padre sin arruga y sin mancha. Entonces, algo tiene que hacer Jesús. Yo le decía: Padre, algo tiene que hacer Jesús para que eso se logre. ¿Será que parte de lo que estamos viviendo y las circunstancias y las situaciones nos están obligando a que sí o sí busquemos al Señor y lleguemos a esa santidad? Es una pregunta. Esto es una batalla interna, andar en el Espíritu y no en la carne. Esa es una guerra. Y yo creo que todos la vivimos, aún en cosas sencillas, pero ahí está.
Voy a tratar de apurarle. Bien, Primera de Pedro 5:8, ¿qué nos dice? Sed de espíritu sobrio, estad alerta. ¿Estamos en guerra y estamos dormidos? ¿Estamos en guerra y andamos de veraneo? ¿Estamos en guerra y nos distraemos con todo lo que el mundo nos está trayendo para distraernos? Que la situación económica, que las relaciones, que la enfermedad, que la salud, que la no sé qué, y nos metemos en esos rollos y se nos olvida estar alerta para lo cual fuimos llamados, para lo cual Jesucristo, Dios a través de Jesucristo nos dijo, vengan, van a ser parte de mis soldados. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente. Aquí mi diablo no es muy león rugiente, pero está muy feo, ¿cierto? Y es verdad, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Él no ha descansado, a él no se le ha olvidado que estamos en una guerra y él nos tiene a todos y cada uno en la mira. Entonces, ¿en qué andamos? Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y me da risa este pasaje porque hay personas que me dicen, bueno, ¿y cómo estás? ¿Cómo? Pues bien, en las mismas de todos. No hay una sola persona que ahorita no tenga situaciones, circunstancias en su vida, que aquí, que allá, que ocurrió esto, que ocurrió lo otro. Estamos. Porque es que cada vez el mundo va cerrándose más y las circunstancias van a ser más aprimantes. ¿Consecuencias de qué? Del pecado del hombre. Cada vez la corrupción es más grande. Pues nada que hacer, entonces, pues sí. Todos tenemos circunstancias y seguro que la mía no es más grande que la tuya. Sencillamente tu circunstancia es lo que Dios está permitiendo en tu vida para llamar tu atención, para que te conviertas en ese soldado, para que el carácter de Cristo sea formado en ti. Amén. Dice, rayos, el hermanito está orando, volveré cuando se descuide de orar a su Dios. Allí será fácil presa. Esto solo es una publicidad. ¿Cómo están nuestros tiempos de oración? ¿Cómo están nuestros tiempos de intercesión? Miren lo fácil que es saltar corriendo al enemigo. Ay, está orando, no le puedo dar duro. Esperemos que se descuide. ¿Cuántos de nosotros no estamos alerta? Bien, esta es una batalla externa. De siempre. No oigo ningún amén, pero bueno. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará y fortalecerá y establecerá. Yo decía, amén, Señor. Pero ¿y cuándo se va a dar eso? Y eso solo es una pregunta. Porque es que después de un poco de tiempo del Señor son extraños. Son como siglos, son como eternidad. Yo decía, ¿cuándo realmente podremos ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos por el Señor? Entonces me hice una pregunta y se las dejo a ustedes. ¿La resurrección? Entonces, ese sufrir por un poco de tiempo, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta que muramos o hasta que Él vuelva? Tendremos momentos lindos, tendremos momentos preciosos, pero a mí me quedó esa pregunta. Porque es que uno ve que viene una cosa, viene la otra. Ahora sí, en cada cosa, si nosotros lo permitimos y lo hacemos en Cristo, vamos a ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Pero ¿cuándo podremos decir que el carácter de Cristo está completamente formado en mí? ¿Será que hay una fecha? Entonces yo decía, cuando Él lo haga, cuando Él me restaure completamente, porque siempre existe la probabilidad del... Entonces, pues, la pregunta que yo tengo, y si alguno el Señor le responde, me cuenta. Primera de Juan 2:18 dice, hijitos, es la hora y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. ¿Por qué? Por eso sabemos que es la última hora. El espíritu del anticristo
Contra él tenemos la guerra y la batalla. O sea, no podemos olvidarnos de que en el mundo espiritual siempre hay una batalla, una guerra. ¿Qué podría ser el espíritu del anticristo? ¿Será que es que hoy en día ya el Satanás descansó y dijo, ay, ya estos cristianos que se congregan en amor y restauración tan bonitos, ya no los voy a molestar más, los voy a dejar en paz? No es así. Él no pierde y tiene como dice aquí, muchos anticristos. No es uno solo, pero todos están guiados por el mismo espíritu, Satanás. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Todo lo que se opone a Dios, a la palabra del Señor, está motivado por el espíritu del anticristo. Todo, así lo racionalicemos, así digamos, no, pues que la palabra es antigua, es de esa época. No. Todo lo que se opone a Dios, y entonces voltea a mirar alrededor, no aquí, sino en el mundo. ¿Cómo está el espíritu del anticristo? En efervescencia y calor. Por todos lados. Job 1:8-9. Y el Señor dijo a Satanás, esto es Antiguo Testamento, eso ya no ocurre. ¿Te has fijado en mi siervo Job? ¿Te has fijado en mi siervo Claudia, en mi siervo Patricia, en mi siervo Fernando, en mi siervo Hernando? ¿Te has fijado? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¡Oh! ¡Qué hombre! ¿Sí o no? Podríamos decir que ya fue perfeccionado. Respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Podemos seguir leyendo, pero no lo voy a leer. Se los dejo de tarea en las casas. Pero para los que no conocen la historia, pues el Señor le dijo, ok, tócale todo lo que tiene Job, porque la crítica de Satanás, ay no, pero si él tiene de todo, ¿cómo se va a quejar? ¿Cómo se va a perder? ¿Qué pecado va a cometer si es que Job tiene su hogar, su familia, rico, plata, divinamente? Entonces le dice el Señor, quítale todo eso menos su vida. Y miremos a ver qué pasa. Eso fue Job. Ese fue Satanás. Y Satanás sigue siendo el mismo. Yo leía esto y decía, Dios sigue siendo el mismo. Pues Satanás sigue siendo el mismo. Él mirando a ver a quién prueba. Pero es que ese, claro, lo sigue a usted porque usted le ha brindado todo lo que él necesita. ¿Quién no lo hace así? Segunda de Samuel 11:1. Aconteció que en la primavera, en el tiempo, cuando los reyes salen a la batalla, David envió, es que David no era rey. Sí, David era rey. ¿Y cómo así que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel? Destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. ¿Y por qué malo que él haya permanecido en Jerusalén? Porque era el tiempo y el momento en que los reyes deberían ir a la batalla. Y David no fue. Y el enemigo lo encontró sin estarle orando al Señor, sin estar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces aprovechó, y muchos de nosotros conocemos la historia de David. ¿Sí o no? Cayó, mató, hizo de todo. Y me llama mucho la atención porque este es el tiempo en que tú deberías estar haciendo ¿qué? Para el Señor. ¿Y a quién estás enviando? ¿De qué te estás desentendiendo que deberías estar haciendo? ¿De qué hago yo? ¿Qué estoy haciendo yo que no debería estar haciendo? Todo eso. Lucas 22:31. No, pero es que David, a ver. No, pero es que Job, pues bueno. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe
no falle. Ah, no, yo le dije, ni me lo toca, más el favor, me lo deja en paz porque es que Simón Pedrito, mi Pedrito lindo, tiene que permanecer tal y como está. El Señor sencillamente le dice, ¿sabes qué? Para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, o sea, el Señor sabía lo que iba a pasar con Pedro. Era un proceso que debería vivir en su instante. Él lo previno. Pero bueno, fortalece a tus hermanos. ¿Por qué pasamos por ciertas experiencias? Porque el Señor nos permite pasar por ciertas experiencias. No es solo por ti. Es para que tú mires al cuerpo de Cristo y con tu experiencia puedas irlos a fortalecer, conociendo lo que Dios hizo contigo. Pero Jesús, y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel como a la muerte. ¿Cómo se le ocurre decirme a mí que yo voy a caer en esa tentación? Si yo soy súper espiritual, yo puedo ir a tal sitio y no me voy a contaminar porque es que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Pues yo no sé, pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces que me conoces. Circunstancias, es que solo es para Job, para David y para Pedro. No. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y de pronto nos está pasando. O de pronto nos va a pasar. Satanás y su mundo lanzan su ataque contra nuestra naturaleza pecaminosa de varias maneras. O sea, él conoce nuestras debilidades o nuestras fortalezas y se mete por ahí. Él conoce qué tan estás tú pegado del Señor o no. Como le dicen ahí, yo me acuerdo un texto de la Escritura que dice, yo a tal conozco, pero a usted yo no lo conozco, no le ve el poder. Satanás y el mundo usan el dolor para tratar de alejarnos de la voluntad y los caminos de Dios. Eso le pasó a Job. Y es duro. Porque a uno no le gusta el dolor, uno evita el dolor, uno quiere salir corriendo del dolor. Y a veces en ese correr y evitarlo, nos alejamos de la voluntad de Dios. También utiliza los placeres para atraernos. Eso es lo que le sucedió a David. Y el temor es una herramienta para negar la fe. Esto le pasó a Pedro. Y tal cual como le pasó a ellos, nos puede pasar a nosotros y nos puede estar pasando. Por eso dice, están alerta, despiértense, soldados, un ejército. Para poder librar la guerra y la batalla, tienes que estar activo o activa. No puedes estar de licencia. En el cristianismo no hay licencia, no hay pensión. Es todo el tiempo, porque el mundo espiritual se mueve todo el tiempo. En el mundo espiritual hay una guerra constante por la vida de cada persona y se manifiesta también en el mundo natural. Dios lo sabe y Él da a sus soldados las herramientas necesarias para permanecer y obtener la victoria. ¿Será que Dios nos mandó una guerra y dijo, defiéndase como pueda? Ese no es el papá que yo tengo. Él dijo, hay una guerra. Yo los enlisté, pero miren el entrenamiento y las herramientas que tienen para defenderse. Amén. Nos ayudan tanto para las batallas internas y externas. Qué bueno que son las mismas herramientas. La armadura de Dios. ¿Quién no ha escuchado sobre la armadura de Dios? Todos ya hemos escuchado, ¿cierto? Yo quiero recordarla, quiero confrontarla, quiero evaluarla. Sencillamente es la armadura de Dios, no nuestra armadura. Y ahí empieza el primer error que cometemos. Que a veces nosotros nos encargamos de ponernos nosotros a la defensiva y entonces nos ponemos nuestra armadura. ¿Y qué tiene que hacer el Señor para quitarnos esa armadura? Muchas veces quebrarnos.
y mostrarnos nuestra realidad, la realidad del interior que tenemos. Efesios 6:10, todos lo conocen, por lo demás, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nos debemos fortalecer? En el Señor y en el poder de su fuerza. Poderoso, grande es nuestro Rey. El poder de su fuerza, revestidos. Y me parecía lindo porque no me acuerdo si es en el devocional o en los grupos de crecimiento, que el Señor habló de revistámonos con toda la armadura de Dios, con toda, no con un pedacito, porque si la armadura no es completa no funciona. Nos toca estarla revisando para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Qué? ¿Qué son insidias? Póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. La intriga, el ataque del diablo. Ah, no, pero eso solo es para los pastores. A ellos les toca porque están al frente. Uy. Ah, no, era para los apóstoles en ese momento. No es ya, es ahora. Es para todos nosotros. Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y no sabemos el texto y no lo sabemos de memoria, pero yo le pido al Padre que nos permita a cada uno de nosotros ponernos un espejo y decir, ¿cómo está mi armadura? ¿Cómo estoy yo en Cristo? Me gustó, amé hoy 2 canciones, la de Cúbreme con la armadura, Señor, y la quiero tu carácter en mí, que el carácter de Cristo sea formado en mí. 13, por tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Hay día malo? Sí. Ya a veces son más frecuentes de lo que quisiéramos. Y en los últimos tiempos en que el enemigo está que pelea, guerrea, bota, no sé, como quieran decirlo, pues peor, porque salimos de una y entramos a otra. Ah, no, pero es que el Señor se olvidó de mí. No, precisamente tiene los ojos puestos en ti y quiere sacar de ti ese soldado para lo cual fuiste formado. Cumplir el propósito en tu vida, amén. Y habiéndolo hecho todo, o sea, habiendo cumplido con nuestra función, con lo que Dios nos pide, pues vamos a estar firmes. Firmes para aquel día. Y me impresiona como en menos de 5 versículos dice 2 veces, tomad toda la armadura. No es algo sencillo. Y esa fue la respuesta que el Señor me dio cuando yo decía, Padre, pero es que no estamos orando por los enfermos de fuera del cuerpo de Cristo, por la situación financiera, por las relaciones. ¿Qué pasa? Y el Señor me dijo, yo ya les di lo que les podía dar, los que les iba a servir. Pero las armaduras no están bien colocadas. O sea, me dijo, esta es la herramienta que yo les doy para que se defiendan, para que salgan adelante, porque la guerra está. Y el enemigo viene con enfermedad, con miseria y con muerte. O sea, o estamos activos o desactivos. Que el Señor nos guíe a la verdad de estar activos en medio del cuerpo de Cristo. Que realmente su Espíritu Santo nos esté guiando. Amén. Estad firmes, ceñida vuestra cintura, Efesios 6:14, seguimos con el mismo texto, con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿No lo sabemos? Lo hemos leído muchas veces, lo hemos declarado, a veces hasta nos lo aprendemos, decimos, Señor, yo me curo con la armadura de Cristo, con la verdad, con la justicia. Pero ¿será verdad? Pregúntale a la persona del lado, ¿será verdad? Vamos, hazlo. ¿Estaremos cubiertos con la armadura del Señor? ¿O con la mía?
o estamos desnudos, o tenemos un pedacito pero el otro no. Es parte de la formación del Señor, es parte de la batalla. Esta armadura se asemeja a la utilizada por los soldados romanos, de ahí se tomó el ejemplo. Y la queja era que su peso era excesivo. Esa armadura pesa mucho. Esa armadura. Es que el cristianismo no es fácil. Es muy pesado. Es que seguir a Cristo y con todo lo que nos ofrece el mundo, a ver, ¿cómo le hacemos? Es que no poderle contestar a la persona como yo quiero contestarle. Cuesta trabajo, ¿cierto? Nos toca hablar del dominio propio. De eso se quejaban los soldados. Entonces, ¿sabe qué hacían? Por eso se la quitaban y la dejaban a un lado. Y cuando venía el enemigo, ¿quiénes eran los primeros que morían? Los que no estaban alerta y los que se habían quitado la armadura. Entonces, sí es cierto que puede ser un poco pesada, pero el problema es que si no la quitamos y no estamos alertas, somos caldo fresco para el enemigo. Y vienen miles de circunstancias para alejarnos del Señor. Ahora, ¿las circunstancias dejan de venir? No, de pronto aún con la armadura y todo vienen las circunstancias, pero tengo cómo defenderme, tengo cómo batallarla. El mundo espiritual es vivo, no es algo que está predeterminado. Nosotros podemos, a través del alinearnos con el Señor, cambiar el mundo espiritual a nuestro favor. Y el combustible es la fe. Pero para eso tenemos que estar alineados, tenemos que tener la armadura, porque los milagros ocurren. Pero hay un elemento que es la fe, hay un elemento que es el alineamiento. ¿Amén? Bien, 1 Timoteo 2:5 dice, y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Tú fuiste llamado a ser parte de un ejército, de ser hijo de Dios, de un reino. Si quieres ganar, si quieres estar ahí, tienes que competir con sus reglas. Ah, no, pero es que el Señor me conoce y sabe que yo... No, el Señor te conoce, pero no sabe qué. Él tiene unos parámetros y una regla y tiene un diseño con el cual te creó y un propósito para lo cual te creó. Y Él espera que al final de los tiempos lo cumpla. Punto. Porque a Él le pertenecemos. El cristiano debe caminar diariamente con el Señor y debe ser discipulado en el uso de la armadura. Disciplinado, perdón, y discipulado también. Ambas cosas hay que hacerlas. Diariamente, en el diario vivir. Porque cada parte de la armadura tiene un uso con el cual te puedes establecer. El cristiano debe saber usar cada una de las partes diseñadas para defenderse de los planes de asalto que el diablo tiene contra el creyente. La falta de disciplina y ejercicio espiritual abren puertas a ataque del enemigo en contra de su vida. ¿Qué pasa cuando un soldado no se ejercita, no hace ejercicio, no se alimenta bien y se pone la armadura? ¡Uy! No, pues con razón le pesaba tanto, está desnutrido, no hace ejercicio, se la pasa viendo ya ni siquiera televisión, ahora se la pasa harto ejercicio, ¿verdad? Ay, no, pero es que yo solo miro mensajes cristianos. Pero eso te ejercita hartísimo. La falta de disciplina y ejercicio espiritual abren puertas o ataque del enemigo en contra de su vida. El soldado debe ser aplicado, estudioso y disciplinado en el ejército de Dios. Y eso es de siempre. Eso no es recién convertidos. Eso no es al final antes de morirnos. Eso no es a los 14, a los 15. Eso es desde que conocemos a Cristo. Amén. Entonces, ¿qué dice Romanos 13? Del 11 al 14. Haced todo esto, hacedlo. Pon a Dios a prueba. Sé obediente. Que ya es hora de despertaros del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada. Solo mira televisión.
Las tinieblas han crecido un montón y el día está cerca. Sí, está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. La primera arma de la luz que les estoy presentando hoy, ¿cuál es? La armadura de Dios. Bueno, para mí es súper importante eso porque una vez yo estaba llena con la armadura puesta y el Señor me la quitó y me dijo, qué pena, era la tuya, no la mía. Me dejó sin ropita. Dios mío. Andemos decentemente como de día. Bueno, no en orgías ni borracheras, no en promiscuidad sexual, lujuria, no en pleitos y envidias. Wow, qué duro que el Señor le esté diciendo al pueblo cristiano esto. Ahí no dice, y para los creyentes, despiértense. No. Nos lo está diciendo a nosotros. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. ¿Y cómo nos vestimos del Señor Jesucristo? Con la armadura de Dios. Amén. Bien. ¿Estamos bien? ¿Captado? ¿Recibido? Ok. Primer elemento del texto. Estad firmes. Resistir sin ceder, soportar y permanecer. ¿En qué? En Cristo. En donde el Señor nos trajo. No es en el pecado, no es en la... No, resistir sin ceder, soportar y permanecer. ¿Saben por qué? Como hijo de Dios y soldado de Jesucristo, debe permanecer en el lugar que ya le pertenece. Usted es un hijo de Dios. ¿Por qué se va como el hijo pródigo a comer de las algarrabas de los cerdos? ¿Por qué nos vamos? ¿Por qué se nos olvida a quién representamos? ¿Por qué no se nos olvida cuál es el reino del Señor? Y entonces no permanecemos y dejamos el lugar de hijos. Y nos convertimos, yo no sé en quién, en hijos de Satanás. No es una posibilidad para el Hijo de Dios, no es una posibilidad rendirse y entregarse al enemigo. Estamos en guerra, pero no se entregue, no se rinda, siga peleándola. Hay un cuerpo que le puede colaborar en su batalla, pero no se rinda, no se entregue a Satanás, porque eso es lo peor que podemos hacer. Josué 1:9 dice, no te lo ordeno yo, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Yo les decía en el devocional algo que me impactaba mucho y es que el Señor ordenaba contar desde los mayores de 20 años para su ejército. Y les decía, me asusta pensar en los chicos de 20 años de hoy. Son de una inmadurez. No todos, pero muchos. Porque sé que hay unos que sacan la cabecita por ahí y dicen, oh, yo puedo ser un gran soldado. ¿Pero por qué? Porque los hemos malcriado. ¿Por qué? Porque les hemos entregado todo. ¿Por qué? Porque los hemos vuelto incapaces. Entonces, ¿qué ocurre? Y el Señor te está diciendo, sé fuerte y valiente, ponte los pantalones. Tanto a los niños como a las niñas, en su área, en su momento, con su diseño. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, siendo fuerte y valiente, siendo el Hijo del Señor, yendo por donde Él te está diciendo que vayas. Allí el Señor te va a acompañar. No es que me voy de rumba y el Señor va conmigo. Jaja. Estad firmes. Segundo, verdad. Algunas versiones dicen el cinturón de la verdad, otras dicen cubierto creo que los lomos, otras dicen la verdad sencillamente. Ahí lo importante es la verdad, transparencia, integridad, realidad, perdón, salvación. Yo me puse a analizar, decía, ¿qué es la verdad? Todo lo que me entrega Cristo, esa es mi verdad. En eso me apoyo, en eso me fortalezco, en esa verdad. Nuestra verdad es Cristo. La cintura. ¿Qué es la cintura? Es la que apoya todo el cuerpo.
Cuando se nos rompe una vértebra de por aquí, ¿qué ocurre? Dejamos de caminar. No podemos andar. Fuerza, poder, vigor, estabilidad, madurez. La verdad en este lugar, en este momento, en esta situación, nos ayuda a ser fuertes, a ser maduros. Hay algo que a mí me gusta mucho que mi papá decía, y de pronto algunos de ustedes lo oyó: el que nada debe, nada teme. El que anda en verdad, el que no ha cometido nada malo, dice: lo que venga, porque no temo nada. ¿Sí o no? La verdad. Entonces miramos, el cinturón en los lomos, ¿qué es lo que protege? Protege los órganos reproductores. Yo le decía: Señor, ¿y el fruto? Tu fruto como hijo de Dios, la verdad lo protege. Hace que sea un fruto que prevalezca, que funcione. Amén. Aparato digestivo. Yo decía: ¿con qué hace mejor el aparato digestivo, Padre? Me dijo: entendimiento y revelación, porque es el que digiere. ¿Sí o no? Y por último, los intestinos. Diferencia la verdad de la mentira. Extrae lo precioso de lo vil. Y perdónenme que sea tan gráfica, pero creo que esto nos ayuda a entender lo que Dios nos dice en cada cosa. Amén. La verdad. Efesios 4:15, ¿qué nos dice? Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. La verdad en amor. Ah, no, yo le digo las cosas y verá cómo las asume. No, tu verdad, la verdad de la otra persona en amor. Pero la verdad nunca nos va a fallar y eso nos va a ayudar a crecer. Amén. Como Cristo. ¿Queremos el carácter de Cristo en nosotros? Hablemos verdad. La verdad. No nos engañemos. Con Cristo, con nosotros, con el hermano. Hablemos verdad. Santiago 1:18, que nos dice: en el ejercicio de su voluntad, esto me pareció hermoso. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Si tú has nacido en el Espíritu, has nacido de la verdad. Y los que hemos nacido de la verdad no mentimos. No engañamos, ni decimos verdades a medias. Amén. Bien. Vamos a mirar qué ataca la verdad. ¿Cómo hago yo para verificar si esa parte de la armadura está bien o no está bien? Pues cuando llegan a mí el enemigo, mentiras relacionadas con la identidad de Dios, el Señor nunca te va a perdonar eso que hiciste. O transgiversan la palabra. Son ataques que vienen en contra de esa realidad y esa verdad que nosotros vivimos. La verdad es Cristo. Amén. Otro ataque, mentiras relacionadas con la identidad del yo. ¿Y tú quién eres? Tú no eres nadie. Tú eres niño, pero sabes que eres mejor mujer. Eso me golpeó, porque es parte de lo que el enemigo está haciendo ahora. Destruyendo la verdad. Confusión, las áreas de la vida, sobre todo en el propósito. Ah, no, está bien que tú seas cristiano, pero no tienes por qué servirle. Ni tienes por qué andar predicando de Dios. Ay, no leas tanto la palabra porque es que al fin te vas a volver místico. Mentiras, y son las que se me ocurren. Yo le pido al Espíritu Santo que cada uno de nosotros pueda mirar y ver cómo en la guerra espiritual en la que yo estoy, el cinturón de la verdad está siendo lacerado. Cómo está siendo corrompido en mí. Amén. Medias verdades, que a la final son mentiras. Tercero, coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? ¿Qué es la justicia? Es la rectitud, la honradez delante de Dios, impartida por Cristo en nosotros. Nuestra verdadera justicia está en Cristo, porque es que la justicia del hombre es muy moldeable. Lo que para ti es justo, para mí puede ser injusto. Entonces es importante que sea la justicia de Cristo, y como nosotros por su voluntad nacimos de la verdad,
Y miren cómo se va uniendo toda la armadura. Entonces mi justicia tiene que ser la justicia de Cristo. Amén. Protege el alma y la conciencia. Los órganos vitales del cristiano son como el corazón y los pulmones. El corazón bombea la sangre y los pulmones el oxígeno, son los que dan vida. ¿Cuándo se dice que una persona muere? Cuando expira el último aliento y la sangre deja de fluir. Entonces, la coraza de justicia nos protege en eso. Deuteronomio 16:20 nos dice, la justicia y solo la justicia buscarás para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Que el Señor nos muestre qué gramo de injusticia hay en nosotros. En nosotros, según su justicia. Perdón. Cómo se ataca la justicia, o cómo el enemigo ataca la justicia, o cómo el mundo ataca la justicia. Escuchar y creer las acusaciones de Satanás. Llenarnos de culpa. Ah, no, es que tú hiciste eso, eso es imperdonable. No, es que acusaciones. Él es el acusador por excelencia. ¿Qué hizo con Job? Pues lo acusó. ¿Sí o no? Sentirse condenado, dudar del perdón. No, es que la salvación del Señor no da. Pero ¿será que me perdonó esto y esto no me lo perdona? Orgullo espiritual, creerse mejor que los demás. Esto me acordaba del fariseo, me acordaba de Lázaro. Me acordaba de cómo hay personas que en su fe poderosa y grande. Orgullo espiritual. Así se ataca la justicia. Que el Señor nos muestre. Cuarto, calzar con el apresto del Evangelio los pies, ¿cierto? ¿Qué es calzar? Alzar es una acción que debemos hacer. Ajustar, asegurar, estar preparados, disponibles, vestidos para la acción. Alerta, vestidos siempre, calzarnos implica una acción. Por eso es que no estamos nunca por fuera de servicio, ni inactivos. Los pies. ¿Qué representan los pies? Pues el caminar se relaciona con el testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? Con relación a los demás, con las personas que te rodean, aún contigo mismo, con el cuerpo de Cristo, con la iglesia. Es el día a día de la vida de cada creyente como hijo de Dios y soldado. El día a día, cada momento, cada circunstancia. Amén. Entonces, ¿cómo estamos andando? El Evangelio de la paz. ¿Cuál es el Evangelio de la paz? Las buenas nuevas de Jesús y la paz y libertad que ésta representa. Mi shalom, el Evangelio de la paz. Estar listos, hay una parte de la Escritura que dice estar listos para presentar defensa siempre. En el nombre de Jesús, algo así. Defender nuestra fe, defender lo que creemos. Estar dispuestos siempre a transmitir lo que el Señor nos ha permitido vivir en Cristo. Romanos 1:16, ¿qué nos dice? Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego y después de los gentiles, o sea, de todos y cada uno de nosotros. Esa es la armadura. ¿Será que hay algunas partes de la armadura que hasta donde vamos les falta brillo? ¿No tiene? Ataque al calzado los pies con el apresto del Evangelio. Persecución, señalamientos ofensivos,
los tenemos aquí en las autoridades de esta tierra, pero eso viene parte de las tinieblas. Es un ataque que sabemos que viene, o sea, la guerra no ha terminado y cada día se vuelve más evidente. Intimidación por fuerza, no estar en obediencia a la palabra de Dios. Si yo desobedezco, si mis pies no van día a día dando testimonio del Señor, ese es un ataque fijo que viene el enemigo. En las cosas como que hoy sí, mañana no. Si estamos así, pues la armadura está complicada. Estar en un estado de pasividad espiritual. No, eso que lo hagan ellos. Ay, no, qué jartera, pero tanta reunión. Y hoy en día no solo es tanta reunión, sino tanta conexión. El devocional todos los días. ¿Ya es ahora? ¿A las 6 de la mañana? Es muy temprano. Que la reunión de amas, ay no, pero siempre hablan de lo mismo. Que el discipulado. Ahorita estamos en el tercer ciclo de un discipulado. Que el culto. Para hacernos poquito chiquitos, el culto, que el devocional, que las películas que hemos visto en Cine en Familia, preciosas películas, comparten el evangelio de una manera tan clara y dan tantos argumentos precisos en contra de lo que se levanta cuando vamos a compartir del evangelio. Y es verdad, son películas que de pronto están en YouTube, son películas que tenemos aquí compradas, pero si invitamos a alguien y que escuche y no de nosotros, dice, ay, usted otra vez me va a hablar de... No, venga y miramos el video, la película, para nosotros mismos. De hecho, las películas generalmente nos cuestionan a nosotros como hijos de Dios. Y me acuerdan de Romanos, lo que leímos al comienzo, esa palabra está escrita para los creyentes de Roma. Dejen la lujuria, dejen... Y uno dice, wow. Sí, habían conocido a Jesús, sí. Pablo les había predicado, sí. Pero miren lo que les está diciendo. Despiértense. Y creo que es parte de lo que el Señor nos está diciendo ahorita como hijos de Dios y soldados. Comportémonos como tales. Despertémonos. No podemos ser pasivos espirituales. Quinto. El escudo de la fe. Defensa contra los dardos y bloquea la visibilidad del enemigo. La fe permite la apropiación de la verdad. Amén. Entonces nos defiende de los dardos, ¿cierto? Porque es un escudo que cubría todo el cuerpo y venían los dardos. Pero ¿quién maneja los dardos? Pues nosotros. ¿Quién maneja el escudo, perdón? Nosotros, ¿cierto? ¿Y los dardos quién? Pues Satanás. Listo. Y también ese escudo debe brillar. Ya al brillar, ¿saben qué pasaba? El sol golpeaba sobre ese escudo y enceguecía al enemigo. Entonces, ¿cómo está nuestra fe? Acordémonos que Job vivió una tragedia terrible y su fe no flaqueó. Solo se dio cuenta que le hacía falta conocer más al Señor. David se dejó seducir y pecó, pero volvió al Señor y se dio cuenta de la brutalidad que había cometido. Estaba enceguecido por su deseo. Y Pedro, él creía que todo lo podía hacer, pero se apoyaba muchas veces en su propia fuerza. Y en ese momento, cuando se confrontó contra la realidad de la muerte de Jesús y del ejército romano, flaqueó su fuerza. ¿Sí o no? La fe permite la apropiación de la verdad. El escudo de la fe hace que este cinturón de la verdad coja fuerza. Amén. El escudo de la fe junto al resto de la armadura sirve para levantarse contra la duda, el temor, la incredulidad y todos los ataques. Uno con el tiempo aprende a entender qué pensamientos
son míos y cuáles son dardos del enemigo y cuáles son de Dios. Pero hay que ejercitarse en las disciplinas espirituales, ¿sí? La mente y la voluntad controlan los movimientos del escudo. Entonces, a la final, ¿dónde está esa batalla fuerte, fuerte, fuerte? Díganlo duro. En la mente. Ahí es donde se gestan una cantidad de cosas que hacen que se paralice el escudo, que no nos movamos, que le demos cabida a la carne. Bueno, Hebreos 10:22, ¿qué nos dice? Acerquémonos con corazón sincero, en la verdad. Reconocer nuestras debilidades delante del Señor es un muy buen comienzo. Reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra falta de fuerza, reconocer que somos débiles en una área o en la otra. Eso hace que el Señor nos responda, mire, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, el Señor me va a escuchar. El Señor me va a ayudar. El Señor nos está dando herramientas, ¿verdad? Teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La conciencia es la que nos muestra si estamos bien o mal. Grave cuando la conciencia se cauteriza y no diferencia entre el bien y el mal. Cuando se insensibiliza ante la bondad. Y hoy en día, desafortunadamente, al sacar el temor de Jehová de todos los lugares y al sembrar el humanismo en todos los lugares y que tú puedes ser quien quieras ser y lo importante es tu individualidad, la conciencia se está cauterizando. Y nuestro cuerpo lavado con agua, purificados. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es renumerado de los que le buscan. Renumerador de los que le buscan. Tenemos que tener fe. Ahora el Señor nos da una porción de fe. Porque si no, no hubiéramos buscado a Cristo, no estaríamos convertidos, no hubiéramos nacido de la verdad. Ay, eso es una verdad que me pareció hermosa. Pero la fe hay que alimentarla. Hay un texto que yo creo que ustedes saben más que yo. ¿Cómo crece la fe o por medio de qué? De oír la palabra de Dios, de la disciplina espiritual de estar pegados a la palabra de Dios. Muy bien. Ataque del escudo de la fe, crisis de fe. Ataques por un misil. Yo creo que aquí todos, de algún momento, ojalá no todos, no, de pronto algunos, ay Señor, hemos vivido una batalla donde nos cayó un misil y nos aplastó. Como les decía yo, llegó un momento en que tenía una armadura y quedé desnuda. Pero gracias a Dios el Señor después me explicó, me dijo, es que era una armadura que tenía mucho contenido tuyo. Y eso nos hace tener crisis de fe. Dudar, decir, pero ¿cómo así? ¿Dónde está Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué yo tan lindo, yo tan bueno? Señor, yo te sirvo, escucho tu palabra, enseño, ¿cómo así? Pero pasa. ¿Cómo calificaba Dios a Job? 4 características que yo digo, Señor, con 2 me contento. No, mentiras, yo quiero las 4. ¿Sí? Pero con todo y eso el Señor le permitió que le pasara lo que le pasara. ¿O no? David, un varón conforme al corazón de Dios, pero adulteró y mató y asesinó y se puso vago en vez de estar donde debería estar, le dio papaya al enemigo. Y cuando descubrió quién era el que había hecho mucho, cuando se vio en lo que Natán le dice, ¡ay! Dios, qué crisis, qué dolor, qué tristeza. Y no, el Señor ya no me va a querer. Después de lo que hice, que él dice, y merece la muerte. Y Natán le dice, sí, ese fuiste tú.
Qué ceguera, ¿verdad? Nos lleva, es un ataque de la fe. Depende de nosotros el mantenernos firmes a pesar de. Hoy cantamos, tu fidelidad es grande. Si yo no tengo eso sembrado en mis entrañas, en mi realidad, cuando viene un ataque de fe como un misil, flaqueo fácilmente. Pero en medio de ese ataque, la fe se fortalece. Es una realidad. Yo me acuerdo que yo decía, yo sé que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. Misil y todo, pero Dios es bueno. Incredulidad, decepción, hace parte de esto, ¿no? Uno cree que todo es color de rosa, que todo es lindo, no, todo es poderoso, grande, nos lleva a ejercitarnos en la fe, a hacer de nosotros soldados. Tragedias familiares, eso es un misil. Cuando muere alguien en un accidente, cuando viene una enfermedad que no esperábamos, cuando hubo un divorcio, cuando tantas cosas que podemos llegar a vivir. ¿Cómo está el escudo de la fe? Cuestionamientos ante una realidad, expectativas de un futuro. Y es que ahí es cuando cometemos un error. Nosotros debemos predicar el evangelio del Señor y de la paz en Cristo. No el evangelio donde le decimos a toda la gente, tú conoces a Cristo y todo se te vuelve perfecto. Porque eso no es verdad. El mismo Señor nos dice, y cuando sufran por un poco de tiempo, y empieza uno a medir ese poco de tiempo, ¿cuántos siglos serán? Porque es que ahí la bendición y la ventaja es que se nos perdonan nuestros pecados, que no nos vamos a chamuscar en el infierno, que tenemos un Padre poderoso que es Dios y que Él nos está acompañando mientras trascendemos en esta vida. Eso es. Eso es. Amén. Ahora yo me cuestiono en algo. Digo, pero los apóstoles hacían milagros, sanidades, sanaciones. Y lo que concluí en un momento dado es que, pues es que los apóstoles tenían la armadura bien puesta. Toda. Y por eso pasaba todo lo que pasaba con ellos. Y entonces, ¿cuál es nuestro reto? Revisarla, mirar cómo está y encaminarnos a eso, a realmente depender del Espíritu Santo, a tener su armadura puesta, que su espíritu esté conectado con el mío, que mi alma y mi cuerpo se sometan a eso y poder avanzar. Es un reto. Yo no sé si me moriré lográndolo o no, pero es mi guerra, es mi batalla. Y quiero poder decir victoria. Porque es que Jesucristo ganó la victoria contra Satanás y el perdón de nuestros pecados. Pero hacer que su carácter esté en mí, yo hago parte de esa guerra. Si no, seríamos hijos malcriados como los que hoy estamos viendo, donde se les da todo. Y todo se les entrega y no les cuesta trabajo nada, y pobrecito mi mijito, y es que yo no quiero que él sufra lo que yo sufrió, y es que mi papá y mi mamá fueron tan injustos conmigo porque me formaron. El Señor no hace eso. Bueno, sigamos. El yelmo de la salvación. La esperanza de salvación, la vida eterna. Eso es lo que tenemos, esa es la fortaleza. Eso es lo que debemos predicar y conocer. Somos salvos. Hay una vida eterna. Esta vida aquí es un nada comparado cuando estemos con Cristo, con el Señor, donde Él gobierna, donde todo realmente ahí sí va a ser. Amén. Esa vida eterna. 2 Corintios 2:16 nos dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El yelmo de la salvación guarda esa mente. Ahora dice, tenemos la mente de Cristo, pero la escuchamos, la dejamos ejercer. O nuestra alma, nuestro corazón. ¿Cómo hace uno para tener la mente de Cristo? Además de que el Espíritu Santo está ahí. ¿Cómo aprendo yo a pensar como tal persona piensa? Porque hoy en día, y perdónenme si les molesta a alguno, el izquierdismo está asumiendo a tanta gente. Porque es proclamado, es predicado y es leído y convence a la gente.
Y entonces la gente resuelve que esa es su religión. ¿Por qué nosotros no podemos manifestar la mente de Cristo? Porque nos hace falta leerlo, vivirlo y hacerlo parte nuestra, para pensar como Él piensa y poder dar fruto en lo que Él quiere que demos fruto. Entonces en los colegios se enseñan ahora de todo menos a Cristo. En las universidades se enseñan de todo. Y perdónenme, pero hasta porquerías se están enseñando en las universidades. Por el libre pensamiento, por el humanismo, por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero a Jesús no lo enseñan. A Cristo no. El temor a Jehová se está perdiendo. Y entonces, ¿a dónde vamos? Es que ni en las casas a veces se está enseñando a Cristo porque no hay tiempo, porque es que el colegio, porque es que las tareas. ¿Cómo le pongo yo otra tarea a mi hijo? Leer 10 minutos la escritura, tener el altar familiar. En el plantío de Jehová sufrimos con eso, porque tratamos muchas técnicas para involucrar a los papás en la formación espiritual de sus hijos. Y no se da. No se da. Hemos ensayado un versículo diario, nada. Ensayamos lo último, fue el altar familiar con un texto chiquito del Evangelio para que a ver si una vez a la semana lo hacían. Y lo cierto es que le decimos, oye, ay, no es que mi papá y mamá no tuvieron tiempo. Estaban muy ocupados. Ay, no es que mi papá no. Ay, es que se me perdió el papelito. Se le entrega a los niños, lo botan. Se le entrega a los papás, también. Entonces, ¿qué nos espera? Porque la iglesia trata de hacer algo cada 8 días con sus hijos y con ustedes, pero realmente acuérdense el testimonio, el día a día con el Señor, los pies, por dónde andamos, qué estamos haciendo. La mente es el campo de batalla donde se enfrenta la carne contra el espíritu. Entonces, ¿a quién estamos alimentando? ¿La carne o el espíritu? Con lo que vemos, con lo que miramos, con lo que hacemos. Y ese es el que va a ganar. Esto es algo que yo creo que algo comentó el pastor Jorge. 1 Tesalonicenses 5:8. Pero puesto que nosotros somos del día, ¿de quién somos? Del día. Repitan con gusto. Del día. Somos del día. Somos de la luz. ¿Es verdad o no? ¿No lo creemos? Entonces somos del día. Seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. El pastor, no sé si fue en el devocional, que decía, no podemos tener la esperanza en un puesto, no podemos tener la esperanza en un salario, no podemos tener la esperanza en un trabajo, no podemos tener la esperanza, porque eso hoy está y mañana, ¿quién sabe? ¿En quién debemos tener la esperanza de vida? En el Señor, en la salvación, en Cristo que dio su vida por mí. Y si Él dio su vida por mí, ¿qué está esperando de mí? Que yo le dé su vida a Él. Le dé mi vida a Él. Amén. Ataque del yelmo de la salvación. Pensamientos de deuda. No, es que el Señor no me va a poder perdonar todo. Él como que estos pecados sí, pero por esto yo no puedo ser salvo. Condenación, odio, resentimiento, falta de perdón. Fíjense que hay mucho lo que es el pensamiento, la mente. Y ahí es donde el enemigo ataca, dardos. Por eso necesitamos un yelmo bien grueso. Pereza hacia todas las disciplinas espirituales. Ay, no, mañana empiezo. No, hoy no podemos. Mañana. La oración, hace poquito leía un texto que dice que la forma de poder ir en contra de esos argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios son la oración, la palabra y la adoración. No hay otra. ¿Cómo estamos con respecto a eso? ¿Hace parte de la armadura? Sí. Reaccionando en la carne y no en el espíritu. Ya el pastor nos contó mucho sobre eso. El pastor Jorge. ¿Quién está comandando? No está renovando a diario la mente.
Yo le tengo temor, y se los digo de verdad, al celular. Porque es que el mercado que hay en el celular, en apariencia de bondad y que no lo es tanto, o en noticias o cosas que venden, o bueno, todo lo que hay ahí. Nosotros renovamos nuestra mente después de dormir con lo primero que vemos. Es parte de lo que renueva nuestra mente. ¿Y qué es lo primero que miramos? ¿A qué nos estamos atando? ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? A mí eso me golpea y yo le digo, Señor, que lo primero que veamos sea tu palabra, que renovemos la mente diariamente con tu escritura. Por eso es tan importante el devocional. Y yo lo he comentado aquí, a nosotros nos llegó el devocional en el 2005, el Ministerio del Tiempo con Dios. Y justo cuando llegó el ministerio coreano a exponer lo que ellos hacían, fue cuando el pastor se accidentó y casi pierde las piernas. O sea, él le tocó estarse quieto porque se le han partido un poco aquí de vértebras y de costillas. Y en medio de todo el proceso, pues me tocó ir a mí sola a la capacitación. Por eso amo el tiempo con Dios. Porque parte de lo que me dijo el Señor, viendo a mi esposo que les tocó estar postrado en una cama, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, hasta que se le logró conseguir el chaleco y hacer el chaleco para que se pudiera mover sin que se dañara la médula espinal. Señor me decía, es tan importante el devocional como la columna de tu esposo. El día a día, leer la palabra, tener tiempo conmigo, es lo que sostiene al cristiano dentro del cristianismo. Es la palabra. Dudar de la palabra es gravísimo. Yo me puse a pensar el otro día, yo decía, todas las sectas que han salido es porque empiezan a dudar de la palabra y entonces empiezan a buscar otras fuentes y en medio de esas otras fuentes se tuercen. Aún algunos atribuyen otras fuentes espirituales. Lo que pasó creo que con los mormones. Uno de ellos tuvo una experiencia celestial con un pocotón de cosas, cambiaron la Biblia por el libro que él escribió y se desvían. Entonces yo decía, yo pienso que si me he de equivocar, que me equivoque porque creo plenamente en la palabra del Señor y después el Señor me explicará. Pero eso de empezar a tontear y a dar opciones de otras fuentes me parece muy riesgoso. Muy riesgoso. La Biblia es un libro que se ha sostenido vivo y eficaz durante más de 2000 años. Mucho más. Tenemos todo el Antiguo Testamento. ¿Quién se arriesga a desvalorizarlo? Grave. Pensaba eso en el otro día. Aún personas que uno ve que empiezan en la palabra y escudriñan y el Señor les da fuente y uno dice, ¡uy, qué revelación! Al paso del tiempo se da uno cuenta que se empiezan a desviar, porque ya no es suficiente la palabra, sino que buscan otras fuentes. Y hasta ahí llegó, hasta ahí llegaron. Yo puedo decidir qué pienso. Yo decido qué pienso. El enemigo puede mandar dardos, pero tú puedes decir, hasta aquí eso no lo creo, esto sí lo creo, esto lo pienso, esto lo... No somos entes a merced de las tinieblas. Y las que hemos estado estudiando en Damas, la batalla por la mente, esto lo tenemos claro, muy claro. Yo decido qué pienso. Pueden venir pensamientos, pero fugaces, y yo los dejo pasar. Pero lo que yo sostengo, pienso y hace parte de mí, yo lo decido. Sino porque hay gente que sigue, gente loca. El otro día nos hablábamos en alguna charla coloquial de que estaban haciendo vestidos de novia para casarse con un árbol. Dios. Y así esos, distorsión. Yo puedo decidir qué pienso. Séptimo, la espada del Espíritu, la palabra de Dios vivificada en nuestra vida por el Espíritu. Nuestro sustento, nuestra fuente, nuestro alimento. La palabra tiene la doble función de defender y atacar. Estamos en batalla. Si nosotros no conocemos la palabra, sucumbimos.
porque nos ayuda a defendernos. Y podemos atacar a través de la Escritura. ¿Cómo estamos con la Escritura? Pregúntale a la persona que está a tu lado. Oye, ¿cómo estás con la Escritura? No, es que hay muchas cosas, es que el trabajo, es que la crianza, es que, bueno, no sé, los grupos, es que mis hijos, es que la cocina, es que... Yo me ato al devocional a las 6 de la mañana porque por lo menos sé que comencé leyendo la palabra y escuchando. Hay personas que dicen, no, pero es que yo no puedo hablar. No importa, pero escuchas. Y empiezas el día, pues más temprano no se puede, porque ahí sí que pues menos. Pero a esa hora va. Y hay gente que se está a las 6, de pronto a las 7 en punto se retiran. Pero algo escuchan, algo reciben, algo, hay un seguimiento, algo alimenta. Hay gente fuera de Bogotá, tan bonito que es. Ya somos, hay entre 23, 24 y 28 personas conectadas en ese devocional. Es una bendición. Bueno, funciona a la perfección cuando todas las otras partes están en su lugar. Y es transformada en su poder y autoridad. O sea, un elemento por sí solo de la armadura no funciona. Entonces tenemos que revisarlo. Proverbios 35. Ay, este versículo lo amé. Probada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Atrevido el que pretende poner a prueba la palabra de Dios, porque es probada, ya es probada, ya está ahí, de generaciones en generaciones. Aprobada es toda la palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Amén. Jeremías 1:12 dice, y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. La palabra de Dios, tarde que temprano, o sea, a tiempo, se cumple. Se cumple. Entonces, después de que haya sufrido un poco de tiempo, se cumplirá que seremos perfeccionados, establecidos, etcétera, etcétera. Pero los tiempos son del Señor. Y ahí es cuando un elemento juega muchísimo, muchísimo para nosotros, y es la paciencia. Y la paciencia fortalece nuestra fe. ¿Sí o no? Amén. Ataques a la espada del Espíritu. Escuchar voces en su mente que hacen dudar de la voz de Dios. Ay, ¿eso sí habrá sido cierto? Por la Escritura es la Escritura y ahí está. Y fue cierto. Cuando no era cierto es cuando el Señor dice y parábola. Entonces sabe uno que es una historia. Malinterpretar la palabra de Dios. Wow. ¿Saben por qué es tan importante esto? El reunirnos, el hablar, porque eso nos guarda de malinterpretar la palabra de Dios. Cuando yo estoy dispuesta a ser enseñado aún por mi hermano y reunirnos y discutir de la palabra de Dios, no de otras fuentes, sino leamos la Escritura, invitemos al Espíritu Santo siempre para que Él nos enseñe. En todo esto el papel del Espíritu Santo es vital. Tenemos que tener cuidado, haber perdido del corazón la semilla de la palabra de Dios. Uno a veces dice, no, pero se le sembró, ahí hay una semilla en su corazón de la palabra y en eso uno se abraza y agarra para decir tarde que temprano va a volver a los caminos del Señor. Pero ¿y si se pierde esa semilla? ¿Qué vamos a hacer? Se olvida la Escritura. Por eso es que repetirla una y otra vez. Hace poquito estábamos hablando con una persona sobre las tablas de multiplicar, porque su chiquita no se la sabía. Yo no me la sé, ya no me acuerdo. Él dijo algo así como, espérate, me acuerdo, eran 64 el final, 7 por 8. ¿Cómo?
8x8. Entonces era otra. En todo caso, pues uno deja de practicar y se le olvida. Y yo decía, le dije al papá, dije, pues yo no me sé las tablas de multiplicar. Es más, yo nunca me las aprendí totalmente. Yo empecé a hacer juegos. Entonces, si era 7x8, decía 7x4 y multiplicaba por 2. Mi sistema matemático era así. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Y me gustaba y me fue bien. Entonces, si uno no practica, se le olvida. Se pierde la plática, como dirían nuestros papás. Uy, se perdió la plática de primaria. Pues muchas veces lo que sembramos en nuestros hijos de pequeños, si nosotros no lo afianzamos una y otra vez, se perdió el tiempo. Porque lo que no se practica, se olvida. Amén. Entonces, estar escuchando todo tipo de doctrinas, sobre todo filosofías extrañas y mezclas. El Señor esta semana en el devocional, el Señor nos hablaba mucho sobre eso. Estar escuchando todo tipo de doctrinas, todo pensamiento. Y ahí es donde yo digo que lo que aflora es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y pisa o se sobrepone por nuestro humanismo y por nuestro mental y se sobrepone sobre el árbol de la vida. Hay cosas que son solo por fe. Puede ser que la razón dicte otra cosa, pero la fe, el mundo espiritual, dicta otra. ¿Sí o no? Entonces tenemos que afianzarnos ¿en dónde? En la palabra del Señor. Batallas y guerras, pruebas y victorias. La armadura del Señor. Escudriñémosla, miremosla, que el Señor nos muestre claramente cómo la vamos a trabajar. Amén. Voy a pedirle el favor a los chicos de la alabanza que pasen. Mientras el Espíritu nos va hablando, podemos ponernos de pie. Gracias, Señor, por los tiempos. Si algo se quedó por ahí, pueden volver a ver la enseñanza. Sé que fui un poquito rápido, pero quería entregarla toda. Soldados. Creo que la conclusión de todo esto es: yo quiero ser un soldado. Soy hijo, pero quiero ser un soldado. Quiero entender el mundo espiritual. No puedo ser un hijo inactivo, un soldado inactivo, o metido y enredado en las cosas del mundo, no sé. Padre precioso, aquí estamos, Señor, delante de ti, reconociendo, Padre, que hay guerra. Hay guerra, Padre precioso. Darnos discernimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y mostrándonos nuestra verdad. Permítenos hacer un checklist de lo que nos hace falta, de lo que debemos reforzar, de las mentiras que el enemigo ha metido en nuestro corazón, en nuestra mente. Padre, no queremos nuestra armadura, no queremos argumentos que nos alejan de ti, de tu conocimiento, Señor. Queremos la armadura de Dios en nosotros. Padre precioso, perdónanos, Dios, porque es tan fácil alejarnos. El mundo a veces grita tan fuerte. El enemigo a veces se ve tan poderoso, Señor, que nos enfriamos, nos alejamos, nos volvemos débiles en la fe. Pero tú eres. Gracias, Dios, por tu amor, por tu paciencia, por la forma como nos hablas a cada uno, porque somos tus hijos y queremos parecernos a ti y queremos parecernos a Jesús. Queremos ser esos soldados que
te honran y que son de buen testimonio para los demás. Que brillamos porque tú estás en nosotros, que somos de ejemplo y porque la gente nos puede ver y nos pueden decir: queremos de lo que tú tienes, queremos ser sal, queremos ser luz. Padre, transforma nuestra mente, nuestro corazón. Acércanos a ti, Rey. Que tu Espíritu haga la obra. Nosotros estamos aquí. Y que en el día a día no se nos olvide lo que hoy nos has enseñado, Señor. Que no sea una enseñanza más, ni para mí, ni para ninguno de los que está escuchando, Dios. Sino que pongamos el actuar, el obrar, Señor. Gracias, Dios. Por tu amor, por lo que hizo Cristo en la cruz, Señor. Padre, yo hoy te pido, Dios grande y poderoso, que tomes este tiempo de la cena, Señor, para que seas tú, Señor, arrullando nuestros corazones, mostrándonos nuestro reflejo y el reflejo de tu armadura en nosotros. Y que a través del reconocer y entender de una manera más profunda todo lo que tú puedes hacer por nosotros, gracias a Jesucristo, y todo lo que nos diste para mantenernos firmes, para que después de haber hecho todo, sigamos firmes en nuestra fe. El jugo de uva representa tu sangre y el pan que representa ese cuerpo molido, del cual también le dijiste al Padre: si puedo pasar por mí esta copa. Sin embargo, te tocó pasarla por nosotros. Active en nosotros ese compromiso, active en nosotros esas semillas de palabra, nos despierte ante la realidad de lo que se mueve en el mundo, en el cielo, y tomemos medidas para avanzar por nuestra vida, por la de los nuestros, Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.com.